En este caso vamos a tener un programa que va a escribir datos en un archivo. Tenemos unas variables x, y, tenemos una variable para el archivo de salida de tipo OFStream y asociamos el archivo de salida con un archivo en el disco que se llama datos.txt. Recuerda que cuando abres un archivo de salida, si el archivo en el disco no existe, se crea, y si ya existiera, se borra su contenido. Entonces, dentro de la repetición, le pedimos al usuario que teclee valores para x y después el usuario teclea valores y esos valores van a dar a las variables x y y. Entonces, en el archivo escribo el valor de la variable x y luego el valor de la variable y cambio de renglón. Después le pregunto si quiere teclear otro dato y me contesta que sí. Entonces, como la respuesta es que sí, se va a regresar y me va a volver a pedir x, y. Tecleo unos datos y esos datos se guardan en las variables x, y después se escriben en el archivo. Después otra vez me pregunta si quiero teclear otro dato, le contesto que sí, me pide, se regresa aquí en el ciclo, me pide los valores, tecleo un 7 y un 3 para las variables x y, las escribe al archivo, después me pregunta si quiero otro dato y le digo que no. Al decirle que no, pues como la respuesta es igual a S, se deja de cumplir, avanza, cierra el archivo y termina.